Hello everyone, this is an explanation on the structure of the EBAU exam. Vamos a revisar un poquito pues el modelo de examen que ya tienen subido en el sitio de la Universidad de Extremadura en la zona de coordinación EBAU. Lo podéis buscar vosotros, pero bueno, os dejaré el enlace por aquí abajo después. Bien, vamos a ver. Lo primero que veréis son las instrucciones. Y veis cómo están repartidos los puntos. Va a haber 3 bloques de preguntas que cada uno valdrán 5, 3 y 2 puntos cada uno. Esto es una diferencia bastante importante con los modelos que había de otros años, porque es solamente un examen, solamente hay un examen. En las ocasiones anteriores había 2 exámenes y tenías que elegir uno. En este caso no. Cada bloque tendrá partes a elegir y partes que tienes que hacer obligatoriamente. Bueno, vamos a ir con el primer bloque. Sería el Reading Comprehension, la comprensión lectora. Es la parte que vale 5 puntos. Como ves aquí tienes... ¿ves? Es el texto. ¿De acuerdo? Luego tienes unas preguntas de comprensión y tienes la parte de los sinónimos, antónimos, definiciones, lo que es vocabulario. ¿Ves? El segundo texto que te dan a elegir, pues igual, tiene la misma estructura. Bueno. Bien. Tenemos que elegir uno de los textos. Y una vez que hayamos elegido uno de los textos, incluso tenemos más opciones para elegir. Esta sería la parte del primer texto en lo que nos hacen preguntas. ¿Qué tipo de preguntas son? Pues como las que hemos estado haciendo en clase. Does the writer say yes or no? Tienes que responder sí o no. Siempre va a haber que justificar. Providing evidence from the text. Es un poco ambiguo, pues porque lo deja un poco abierto a tu criterio. Si lo puedes explicar con tus propias palabras, lo explicas con tus propias palabras. Yo te aconsejo que cojas también una parte del texto en la que hagas un quotation con las comas y diciendo de qué párrafo lo has sacado. Bueno, pues para que quede todo muy, muy claro. ¿Veis? Son un tipo de preguntas de los que hemos trabajado. According to the text, ahí seguro que sí que tienes que sacar algo del texto, etcétera, etcétera. Bueno, pues de esas 4 preguntas solo tienes que elegir 3. Solo tienes que hacer 3, ¿de acuerdo? En la siguiente pregunta del texto, pues lo que tienes son los de vocabulario, como ya hemos dicho. En este caso te piden sinónimo. En este caso, bueno, te piden completar una oración con una palabra que hay en el texto. En fin, incluso algún antónimo, alguna definición. Son de ese tipo que también hemos hecho en clase. Aquí son 5 preguntas o 5 opciones y tú solamente tienes que elegir 4, tienes que contestar a 4, ¿vale? Repetimos, en las preguntas del texto son 4 preguntas y tienes que responder a 3. En las preguntas sobre vocabulario del texto son 4 obligatorias que tienes que contestar entre 5 opciones. ¿Ves? Segundo modelo de texto, tú eliges por el tema, por lo que tú más o menos sepas, vas a elegir el texto, si el texto 1 o el texto 2. Bien, vamos con el siguiente bloque, que es bastante sencillito también de entender. Bueno, pues la redacción. En la redacción hasta ahora había 2 exámenes, ¿os acordáis? Elegías uno y en uno de los exámenes había que elegir entre 2 redacciones. Bueno, pues aquí no va a haber que elegir entre las 2 redacciones de un examen o las 2 redacciones de otro examen. No. Aquí te dan 3 opciones, ¿vale? Como veis, son tipos de texto que hemos visto en clase. Formal letter, aquí tendríais el formato, que sería la carta formal.
y te tienes que quejar, es decir, tienes que dar en cierto modo tu opinión, tendrías que utilizar verbos modales, etcétera, etcétera. En la siguiente opción pues sería do you think, ya te están preguntando por tu opinión, o sea, también un texto de opinión, un say, ¿no? Y la siguiente también sería una carta, pero una carta informal porque va dirigida a un amigo. ¿Ves? Entonces son 3 tipos de textos, formatos distintos, en lo que debes tú, bueno, pues pensar en qué estás más fuerte y puedes elegir uno de los 3. Bueno, la puntuación serían 3 puntos del total de los 10. Es decir, que con el reading, ¿vale? Con el reading y el writing ya tendrías un 8, si lo haces todo perfecto. Y la última parte sería el bloque pues de transformación gramatical, las transformaciones que hemos estado también trabajando a lo largo de los exámenes, según pues vamos viendo distintos temas, distintos puntos de la gramática. Como veis, son 6 opciones, 6 preguntas, mejor dicho, o 6 ejercicios, y solamente tenéis que elegir 4. Es decir, de los 6 ejercicios que vienen, solamente tenéis que hacer 4. ¿Vale? Es decir, bastante asequible. Y da una serie de un abanico de posibilidades bastante amplia. Porque, bueno, pues tenemos de todo tipo. Por ejemplo, tenemos de la voz pasiva, además te lo dice, a otros años no lo decía. Te ponías la oración y transforma esta oración, escríbela de otra manera. Y tú tenías que saber que era de la activa a la pasiva, ¿vale? Incluso aquí te dicen que no omitas el agente, don't omit any part, no omitas nada, tendrás que poner el agente, ¿vale? Bueno, las demás, bueno, pues tienes por aquí en direct speech, aquí pues te va diciendo formas y tiempos que deberían de llevar cuando transformes la oración, etcétera, etcétera. Aquí que partas la frase en 2, bueno, distintos tipos de ejercicios de las condicionales, pasar de afirmativa a interrogativa, bueno, ese tipo de cosas. Vosotros tenéis 6 opciones, 6 preguntas y solamente tenéis que elegir 4. Este ejercicio vale 2 puntos de total, ¿vale? Y aquí lo que sí que se tiene en cuenta es son muy estrictos con la corrección ortográfica, con la corrección gramatical, porque es lo que se está pidiendo, que se dominen las estructuras gramaticales. Y bueno, eso es todo. Bye bye.